Enoc vivió de una manera tan cercana a Dios que, en lugar de experimentar la muerte, fue llevado directamente al cielo. Es conocido como el hombre que no murió, un misterio bíblico que ha trascendido generaciones y que, hasta el día de hoy, continúa inspirándonos. En los inicios, el mundo aún era una tierra joven, vibrante bajo el peso de las primeras generaciones humanas, quienes estaban más cerca de Dios que cualquier otra generación futura. Sin embargo, con el paso del tiempo, la humanidad comenzó a alejarse, día tras día, de la esencia de aquel que los había creado. Los descendientes de Adán y Eva se habían esparcido por toda la tierra, multiplicándose y construyendo sus vidas. Pero, al mismo tiempo, la corrupción y la violencia empezaban a manifestarse de manera cada vez más evidente. Eran tiempos difíciles, marcados por una creciente oscuridad. Y fue precisamente en esa época, donde se mezclaban el esplendor de la creación con la decadencia del ser humano, que Enoc vino al mundo. Nacido dentro de la descendencia de Set, el tercer hijo de Adán, Enoc llevaba en sus venas la misma herencia de aquellos que alguna vez caminaron en el jardín del Edén. A diferencia de muchos de su tiempo, Enoc no heredó únicamente el peso de la caída, sino también una chispa de anhelo por una vida consagrada a Dios. Desde muy joven, sus ojos parecían reflejar una curiosidad especial, como si buscara respuestas a preguntas que nadie a su alrededor se atrevía siquiera a formular. Con el paso de los años, la reputación de Enoc comenzó a crecer. Era como si él conservase algo que los demás ya habían olvidado, un profundo anhelo por aquella esencia divina que alguna vez habitó el corazón de su linaje. Ese carácter enigmático y esa sed de algo superior eran indicios claros de que su vida estaba destinada a una jornada que iba mucho más allá de lo imaginable. Mientras el mundo seguía su camino, sumido en la oscuridad, Enoc daba cada paso impulsado por una fuerza que aún no lograba comprender, pero que lo guiaba hacia algo extraordinario. Con el tiempo, Enoc empezó a destacarse aún más entre los hombres de su generación. Era un hombre como cualquier otro, con preocupaciones y desafíos cotidianos, pero había algo en su mirada serena, en su actitud reflexiva y en su manera de conducirse, que despertaba la curiosidad de quienes lo rodeaban. Mientras muchos buscaban satisfacción en los placeres y distracciones del día a día, Enoc parecía vivir en una realidad diferente, una dimensión invisible para la mayoría. Observaba el mundo de manera distinta, como si percibiera capas de la existencia que escapaban al ojo apresurado de los demás. Para él, la belleza de la naturaleza y el misterio del firmamento no eran simples escenarios, sino señales claras de una presencia superior. Todo cuanto le rodeaba parecía hablarle de Dios. Enoc era un hombre común, pero llevaba dentro de sí una sed profunda de lo eterno, de lo puro, de lo desconocido. Sentía, desde lo más profundo de su ser, que el mundo tenía un propósito mucho mayor de lo que sus ojos podían percibir, y que detrás de toda la creación había un creador esperando ser encontrado. En el silencio de las noches estrelladas, o bajo las sombras de los árboles al atardecer, Enoc meditaba y buscaba respuestas. Sentía que estaba siendo llamado hacia una comunión que nadie más a su alrededor parecía comprender. Para los demás, Enoc era visto como un hombre reservado, quizás hasta distante. Lo que no sabían era que, en cada uno de sus pasos, él estaba siendo guiado por una presencia que comenzaba a llenar su alma y a moldear su destino. Había un llamado, sutil pero profundo, que poco a poco se volvía imposible de ignorar. Fue en una de esas noches tranquilas cuando algo diferente sucedió. Enoc, absorto en sus pensamientos y oraciones, percibió una presencia tan intensa que parecía que el mismo aire a su alrededor vibraba. Una voz, no audible, pero sí profundamente clara en su corazón, se manifestó como un susurro que resonaba en lo más profundo de su alma. Era un llamado. Algo lo atraía con fuerza, despertando en él la certeza de que Dios lo buscaba. Deseaba estar aún más cerca de él. Jamás Enoc había experimentado algo semejante. Era como si todo su ser estuviese siendo atraído hacia un propósito, una misión que aún no alcanzaba a comprender por completo. Desde aquel día, la vida de Enoc tomó un rumbo completamente diferente. Comprendió que no podía continuar viviendo como antes, ocupado con las cosas pasajeras de este mundo. Ese llamado, esa voz suave pero firme, lo invitaba a recorrer un camino más elevado, un sendero de entrega y consagración. No era un camino sencillo, pues él entendía que seguir esa senda lo separaría de la vida común que llevaban los demás hombres.
Sin embargo, Enoc estaba decidido. Sentía que esta jornada era mucho más grande que él, más grande que todo lo que conocía. Así, en silencio, comenzó a caminar por ese sendero, procurando vivir cada día en la presencia de Dios. Con cada paso, Enoc sentía que se acercaba más a descubrir el misterio de aquel llamado. Aunque quienes lo rodeaban no lograban comprenderlo, él sabía, con absoluta certeza, que se encontraba exactamente donde debía estar. La sensación de que algo grandioso lo aguardaba, simplemente esperando que su corazón estuviera listo, se mantenía como una chispa constante encendida en su alma. Enoc continuaba adelante, atento, dispuesto, sin imaginar que ese camino lo conduciría a experiencias y revelaciones que ningún otro hombre jamás había vivido. A partir de ese momento, Enoc comenzó a vivir como un hombre diferente. Su caminar con Dios no era simplemente una cuestión de creencias o palabras, era una relación viva, real, que guiaba cada decisión y cada paso que daba. Mientras los hombres de su tiempo corrían tras conquistas, riquezas y placeres, Enoc seguía su propio camino, un sendero que a los ojos de muchos parecía solitario. Sin embargo, él andaba con Dios, y esa era su mayor satisfacción. La vida que otros buscaban en las cosas materiales de la tierra, Enoc la encontraba en la comunión con su Creador. Ese andar con Dios no siempre era sencillo, pero Enoc ya no tenía dudas. Hubo días en los que sentía como si caminara contra el viento, momentos en los que su fe era puesta a prueba por las dificultades de la vida cotidiana. A pesar de todo, nada lograba quebrantar su convicción. Sabía, con toda seguridad, que el camino que recorría era el correcto. Y cada vez que la duda amenazaba con aparecer, la presencia de Dios se hacía sentir, de forma sutil pero poderosa, renovando sus fuerzas y llenando su corazón de paz. Así fue como, entre la fe y los desafíos diarios, Enoc se convirtió en un ejemplo viviente de dedicación y amor al Creador. Sabía que su jornada era única, y esa certeza lo llenaba profundamente. En aquellos tiempos marcados por la creciente violencia y el caos, Enoc se convirtió en un verdadero oasis de serenidad. Dondequiera que pasaba, su presencia dejaba una huella, como un rayo de luz que atraviesa la oscuridad. Las personas lo observaban, algunos con admiración, otros con desconfianza, pero nadie podía permanecer indiferente ante su presencia. Enoc no buscaba la aprobación de los hombres, ni ansiaba honores. Su único deseo era vivir en completa comunión con Dios. Y cada día, esa comunión se hacía más profunda, como si sus pasos lo fueran alejando, poco a poco, de todo lo que era meramente terrenal. Enoc apenas percibía lo que sucedía, pero su vida se estaba transformando en algo que iba más allá de lo común, algo que nadie a su alrededor lograba comprender. Caminaba hacia lo invisible, sin saber que ese sendero lo conduciría a algo que cambiaría para siempre el destino de su historia. Con cada día que pasaba, la conexión de Enoc con Dios se volvía más intensa, más profunda. Era como si, a cada paso que daba, se sumergiera aún más en un océano de paz, sabiduría y propósito. No se limitaba a orar, él conversaba con Dios. Sentía la presencia del Creador en todo lo que lo rodeaba, en las pequeñas maravillas del día a día, en el susurro del viento entre los árboles, en el brillo de las estrellas que adornaban el cielo nocturno. El mundo ya no era, para Enoc, un simple lugar físico. Se había convertido en un reflejo constante de la presencia divina. Y con esa cercanía, Enoc comenzó a ver más allá de lo que los ojos humanos podían percibir. Era invadido por una sabiduría que no provenía de este mundo, como si el propio Dios le revelara secretos ocultos, verdades profundas sobre el bien y el mal, sobre la creación y los misterios de los cielos. Aún así, Enoc permanecía humilde. Vivía su vida con una sencillez que contrastaba profundamente con la grandeza de las visiones y revelaciones que recibía. Jamás utilizó ese conocimiento para enaltecerse, sino para fortalecer su devoción, su obediencia y su amor por Dios. Quienes lo observaban notaban que Enoc era diferente, pero no conseguían comprender qué era aquello que lo hacía tan especial. Sin embargo, a Enoc no le preocupaban las opiniones ajenas. Continuaba firme en su camino, fiel al llamado que sentía en lo más profundo de su alma. Mientras el mundo a su alrededor se precipitaba hacia el caos, él vivía en una realidad paralela, una armonía profunda, guiado por la mano invisible del Creador. Era como si su alma estuviera sintonizada con una frecuencia que solo él lograba escuchar,
una melodía divina que lo envolvía y transformaba constantemente. Enoc sabía que su vida estaba destinada a algo especial, aunque aún no entendía del todo lo que el futuro le tenía preparado. Cada día se entregaba más, y la presencia de Dios era tan intensa, tan real, que por momentos parecía casi tangible. Ese lazo sagrado lo guiaba hacia un destino que él apenas alcanzaba a imaginar, pero que lo esperaba lleno de misterios que, poco a poco, comenzaban a revelarse. Con el paso del tiempo, la vida de Enoc dejó de ser solo un misterio para convertirse en un testimonio viviente de la presencia de Dios entre los hombres. No necesitaba hablar mucho. Su manera de vivir era, por sí misma, un libro abierto que proclamaba la bondad, la fidelidad y la grandeza del Creador. Las personas que lo rodeaban percibían algo diferente al estar cerca de él, algo que las detenía y las llevaba a reflexionar sobre la vida, sobre lo que verdaderamente importaba. Había una paz casi palpable en la presencia de Enoc, como si el cielo lo acompañara constantemente. Algunos lo veían como una inspiración, una prueba viva de que sí era posible vivir de manera íntegra en un mundo lleno de corrupción y maldad. Otros, en cambio, lo miraban con desconfianza, quizá incluso con cierto temor. ¿Cómo era posible que él viviera con tanta paz, mientras todo a su alrededor parecía derrumbarse? A Enoc, sin embargo, no le preocupaban las reacciones de los demás. Su única preocupación era estar cada día más cerca de Dios. Lo que él no alcanzaba a percibir era que su vida se había convertido en una luz para aquellos que aún buscaban el camino correcto. Era como un faro encendido en medio de la oscuridad. Incluso aquellos que no comprendían del todo su fe, o que no estaban dispuestos a aceptarla, no podían evitar sentirse tocados, de alguna manera, por su presencia y por la paz que emanaba. Era como si la presencia de Enoc revelara, sin necesidad de palabras, una verdad que nadie podía negar. No vivía aislado, pero, al mismo tiempo, no era como los demás. Su fe inquebrantable lo convertía en una especie de puente entre lo humano y lo divino. Y, con cada día que pasaba, esa conexión parecía fortalecerse, iluminando todo a su alrededor con una intensidad imposible de ignorar. El tiempo seguía su curso, y Enoc continuaba caminando con Dios, firme en su fe y en sus convicciones. Sabía que había un propósito en todo aquello, un propósito mucho más grande que el propio entendimiento humano. Aunque no podía ver con claridad lo que le esperaba, sentía, en lo más profundo de su ser, que algo grandioso se acercaba, un destino que solo el propio Dios podría revelar. Enoc avanzaba en su jornada, con la mirada puesta en lo alto, sin imaginar que su vida estaba a punto de dar un nuevo paso hacia lo desconocido. Cierto día, en medio de sus reflexiones, Enoc comenzó a sentir algo distinto en su corazón. Era como si una visión profunda le fuera revelada, un destello de lo que estaba por venir. En su caminar con Dios, empezó a ver más allá del presente. Imágenes del futuro desfilaban ante sus ojos, cargadas de misterios, advertencias y revelaciones. Era como si el propio Creador le mostrara el rumbo que la humanidad estaba tomando. Enoc pudo vislumbrar un juicio divino, un tiempo en el que la justicia de Dios se manifestaría sobre la tierra. Aquellas visiones no eran fáciles de soportar. Venían acompañadas de un peso, una responsabilidad que jamás había experimentado antes. Veía a los hombres cada vez más entregados a la maldad, al orgullo que dominaba los corazones y a la injusticia que se esparcía como una sombra que todo lo cubre. En medio de esas revelaciones, Dios le dejaba claro que no pasaría por alto el mal para siempre. Llegaría el día en que el Creador juzgaría la tierra, trayendo justicia, restauración y equilibrio. Enoc comprendía que debía hablar de esto, advertir a quienes lo rodeaban, aunque sabía que muchos se burlarían o simplemente lo ignorarían. Movido por la certeza de lo que había visto, Enoc comenzó a compartir aquello que le había sido revelado. Sus palabras eran fuertes, cargadas de autoridad, como un trueno que irrumpe en un cielo despejado. Hablaba del juicio que se avecinaba, de la urgencia de volver el corazón a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Aunque algunos lo miraban con indiferencia, otros lo escuchaban con el corazón conmovido, sintiendo que aquellas palabras llevaban consigo una verdad profunda y eterna. Enoc sabía que su misión no era convencer a todos, sino sembrar una semilla, dejar en cada corazón una huella, un recordatorio de que Dios ve, observa y actúa. Mientras compartía esas verdades, Enoc seguía caminando con Dios,
entendiendo que aquellas visiones no eran solo un mensaje para los demás, sino también un llamado personal para sí mismo. El camino que recorría lo llevaba cada vez más cerca del Creador, y con cada nueva revelación, percibía que un nuevo paso en su jornada se dibujaba en el horizonte, esperando solo el momento correcto para ser revelado. En medio de esta jornada de profunda comunión con Dios, Enoc vivió también la experiencia de ser padre. Cuando nació Matusalén, su corazón se llenó de una nueva alegría, pero también de una gran responsabilidad. Al mirar a su hijo en brazos, sintió el peso de un futuro que se extendería mucho más allá de sus propios días. Matusalén, con el tiempo, se convertiría en el hombre más longevo de la historia, portando consigo la herencia de una familia marcada por el anhelo de seguir la voluntad de Dios. Con su sabiduría silenciosa, Enoc cuidaba de que su hijo creciera conociendo el temor de Dios y la rectitud, virtudes que ya eran el sello de su linaje. Pero Enoc sabía que su papel no terminaba ahí. Sentía, de alguna manera, que su linaje estaba destinado a algo grandioso y, al mismo tiempo, aterrador. Su intuición le decía que el mundo se acercaba, cada vez más, a un punto de quiebre, un momento en que la justicia de Dios se manifestaría de manera innegable. Y esa certeza no era solo una vaga sensación, era un entendimiento profundo, casi como si pudiera ver, en su mente, a las generaciones futuras, incluyendo aquella que, algún día, sería testigo de un gran diluvio. Pasaron los años, y Matusalén creció bajo la guía y el cuidado de Enoc, convirtiéndose en parte de una línea que sería crucial para el futuro de la humanidad. Enoc vivió lo suficiente para ver la generación de su nieto Lamec, después, la de Noé. Había algo especial en Noé, un brillo en sus ojos que le recordaba a Enoc su propio llamado, aquella voz silenciosa que lo había guiado toda su vida hacia un propósito mayor. Aunque quizás Enoc no comprendía del todo lo que el futuro reservaba para Noé, en el fondo de su corazón sentía que su nieto sería pieza clave en los planes divinos. Y así, el tiempo seguía su curso, y Enoc permanecía como el pilar de su familia, un testimonio viviente de fe, de rectitud y de comunión con Dios. Cada día, al lado de Matusalén y su descendencia, era un recordatorio constante de que él formaba parte de algo mucho más grande que sí mismo. Veía reflejada la continuidad de su caminar en los ojos de sus hijos y nietos, y sentía que el Creador preparaba el camino para ellos, mientras su propio destino se acercaba, envuelto en misterios cada vez más claros, al mismo tiempo, incomprensibles. Conforme pasaban los años, la cercanía de Enoc con Dios se volvió tan intensa que parecía no pertenecer del todo a este mundo. Era como si su alma habitara en un espacio entre el cielo y la tierra, sostenido por una comunión que lo envolvía de tal forma que nadie a su alrededor lograba entender por completo. Mientras los demás hombres lidiaban con sus luchas, preocupaciones y pasiones, Enoc caminaba en silencio, envuelto en una paz que trascendía cualquier preocupación terrenal. Su relación con Dios había alcanzado un nivel tan profundo que, muchas veces, parecía ausente a los ojos de los demás, como si su mente y su espíritu estuvieran en otro plano, en otra realidad. Enoc vivía en una frecuencia invisible, conectado con algo que era tan real para él como el propio suelo que pisaba. Ya no eran necesarias las palabras para comunicarse con Dios. Bastaba un pensamiento, un suspiro, y sentía la respuesta divina, sutil, pero poderosa. Era una conexión que lo alejaba cada vez más del mundo físico, mientras lo acercaba, paso a paso, a lo eterno. Esa intensidad espiritual era palpable para quienes estaban cerca de él. Todos notaban en Enoc una luz inusual, una calma que, al mismo tiempo, inspiraba e inquietaba. Era un misterio viviente, un hombre que caminaba por la tierra, pero que parecía habitar ya en los cielos. Y, día tras día, Enoc sentía que algo más se aproximaba, un llamado más alto que el propio tiempo, más grande que cualquier entendimiento humano. Hasta que, un día, ocurrió algo que nadie pudo explicar. En un día que parecía como cualquier otro, mientras Enoc seguía su rutina de búsqueda silenciosa de Dios, simplemente desapareció. Las personas a su alrededor, sus familiares, sus vecinos, comenzaron a buscarlo desesperadamente. Gritaron su nombre. Recorrieron cada lugar donde solía caminar, cada rincón donde podría estar. Pero era como si se hubiera desvanecido en el aire. No había rastro alguno. Ninguna señal. Solo quedaba el vacío.
el vacío donde, hasta hace poco, se encontraba aquel hombre singular, cuya sola presencia llenaba de paz a todos. Una paz que, ahora, todos echaban profundamente de menos. La noticia se esparció rápidamente, y pronto la historia de su desaparición se contaba con asombro y desconcierto. Algunos creían firmemente que había sido llevado por Dios, que el mismo Creador lo había tomado para sí. Otros, en cambio, permanecían perplejos, tratando de encontrar alguna explicación más lógica, más terrenal. Pero no había explicación que calmara los corazones inquietos. Enoc ya no estaba entre ellos. Y eso era un hecho. Para quienes lo conocieron de cerca, su ausencia tenía, de alguna manera, un sentido profundo, como si toda su vida hubiera sido un anuncio silencioso de este momento. Enoc siempre había sido diferente. Era como alguien que, desde el principio, no terminaba de pertenecer del todo a esta realidad. Quizá, pensaban algunos, Dios realmente lo había llevado consigo. Quienes habían sido testigos de su fe inquebrantable, de la paz que siempre lo rodeaba y de su forma de vivir, no podían imaginar otra explicación. Y así, Enoc se convirtió en leyenda, en misterio. Un hombre que no conoció la muerte, sino que, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció como el viento, dejando atrás solamente el silencio. El silencio de un destino que nadie podría comprender del todo. Su desaparición trajo consigo un misterio que tocaba el alma de todos los que quedaban. Las historias sobre él empezaron a contarse con un tono casi sagrado, como ecos de algo divino. Decían que Dios lo había llevado porque su vida en la tierra ya no podía contener tanta cercanía con el cielo, que su comunión con lo eterno era tan intensa, que la existencia terrenal no bastaba para sostenerla. Enoc se convirtió en una leyenda viva, en un recordatorio de que, al caminar con Dios con un corazón puro, es posible trascender el propio destino humano. Su ausencia llenaba los espacios con un silencio distinto, uno que invitaba a la reflexión. Muchos veían su partida como una metáfora poderosa, un llamado a recordar que la verdadera vida no termina donde terminan los sentidos, que caminar con Dios podía ser tan real y profundo, que las fronteras entre este mundo y el eterno podían desdibujarse. Otros miraban al cielo en busca de respuestas, imaginando en qué lugar estaría aquel hombre que un día caminó entre ellos, y que ahora parecía habitar entre las estrellas. Quienes tuvieron el privilegio de conocer a Enoc en vida recordaban cada detalle de su presencia. Su mirada serena, sus palabras llenas de sabiduría, la tranquilidad que emanaba solo con estar cerca. Su historia comenzó a ser contada de generación en generación, como un tesoro sagrado, como un secreto que no debía perderse. Poco a poco, Enoc se convirtió no solo en un hombre de fe, sino en un puente entre el mundo visible y el invisible. Un recordatorio constante de que hay mucho más en la vida que aquello que los ojos pueden ver. Y mientras esas historias se esparcían, una nueva esperanza comenzaba a nacer en los corazones. Enoc había dejado un legado, un camino de fe y de intimidad con Dios que muchos ahora deseaban seguir. Sabían que, al caminar con el Creador, destinos extraordinarios los esperaban. Ese deseo se propagaba, silencioso pero firme, como un llamado sutil que, día tras día, aguardaba al próximo que se atreviera a responder. Con el tiempo, la historia de Enoc se convirtió en un símbolo de esperanza y de misterio para todos los que la escuchaban. No fue solamente el hombre que desapareció sin dejar rastro, sino el hombre que vivió la presencia de Dios con tanta intensidad, que cruzó la línea entre el cielo y la tierra. Para muchos, Enoc era la prueba viva de que el Creador está más cerca de lo que imaginamos, y que caminar con Él no es un ideal lejano, sino una invitación real. Una invitación a una vida que no termina en los límites de lo humano, sino que se extiende hacia lo eterno. Cada detalle de su historia era contado con profunda reverencia. El hombre que caminaba con Dios, que vivía entre las personas, pero que ya llevaba en sí el brillo de lo invisible. Sus pasos, su fe y su manera de ver el mundo eran recordados como un ejemplo digno de imitar. Enoc no había sido un hombre perfecto, pero sí un hombre íntegro, alguien que eligió el camino de Dios en una época donde pocos se preocupaban por hacerlo. Su vida era como una carta abierta que, aun después de su partida, seguía siendo leída, inspirando a todos a seguir sus propios pasos de fe. Los ancianos susurraban su historia bajo el manto de las noches estrelladas, y los jóvenes escuchaban con los ojos encendidos,
sintiendo ese mismo llamado despertar en sus corazones. Enoc había vivido con tal devoción que se volvió eterno en la memoria de su pueblo, un lazo invisible que los unía directamente con el Creador. Y así, su historia comenzó a resonar a través de las generaciones, como un recordatorio vivo de que, al caminar con Dios, podemos tocar lo eterno. Y quizás, algún día, formar parte de ese misterio sagrado. La historia de Enoc, aunque antigua, sigue viva, como un susurro que atraviesa los tiempos trayendo consigo lecciones profundas. Lo que hace tan especial esta jornada no es solo el hecho de que fue llevado por Dios sin conocer la muerte, sino la manera en que vivió, con un corazón rendido y un deseo incansable de estar cerca del Creador. Enoc nos enseña que caminar con Dios no se trata de distancia o de algo inalcanzable, sino de decisión y cercanía. Es un compromiso que se renueva con cada paso, cada día. Su vida nos muestra que la verdadera fe es silenciosa, profunda y se forja en las pequeñas decisiones cotidianas. Enoc no buscó reconocimiento ni gloria. Vivió para Dios. Y ese fue su mayor triunfo. La sencillez con la que caminaba al lado del Creador nos recuerda que, al final, lo que realmente nos define es la calidad de nuestra comunión con Dios, mucho más que las obras que hacemos o lo que llegamos a poseer. En cada generación existen aquellos que escuchan el llamado a caminar con Dios de una forma más íntima, más profunda. La historia de Enoc es un recordatorio de que ese camino es posible para todos. Nos inspira a buscar esa paz, esa conexión que trasciende todo entendimiento humano y nos acerca a lo sagrado. Tal vez, como Enoc, nunca lleguemos a comprender del todo lo que hay del otro lado de esta caminata, pero Él nos mostró que, al decidir andar con Dios, nos conectamos con algo mucho más grande que nosotros mismos. Algo eterno, lleno de propósito y rodeado de misterios divinos. Si esta historia de Enoc tocó tu corazón y quieres seguir conociendo más relatos de fe, esperanza y superación, no olvides darle like a este video y compartirlo con las personas que amas. Y, por supuesto, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún contenido nuevo. Juntos, sigamos explorando las poderosas lecciones que la Biblia tiene para nuestras vidas.